Consulado de Malasia, al Consejo de Directores del Cuerpo Consular y pasados decanos. Saludamos al director de la Escuela Diplomática de la Universidad Católica, el señor Giovanni Báez, a los docentes y estudiantes de la universidad. Saludamos a nuestro orador invitado, al profesor Iván Gatón. Saludamos por igual a todos nuestros invitados que nos honran con su presencia. En este contexto, invitamos al decano, honorable señor Fernando González Nicolás, que nos tiene unas breves palabras de inicio. Señores, sean todos bienvenidos a este evento que organiza el Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana. Muchas gracias por la asistencia de los directores del Cuerpo Diplomático, del Cuerpo Consular, Directiva 2325. Aquí nos acompañan Ricardo Kenny, vicedecano del Cuerpo Consular y cónsul de Antigua y Barbuda. También Gustavo Vega, quien es vicepresidente, y el director de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo, señor Giovanni Báez. Señores, ante todo, queremos agradecer la presencia de todos ustedes, miembros del Cuerpo Consular, pero también relacionados a nuestra institución. Un especial agradecimiento a la Universidad Católica Santo Domingo por facilitarnos estos salones para que podamos ofrecer esta conferencia que nos dará el profesor Iván Gatón, y le agradecemos también habernos aceptado dirigirse a los miembros del Cuerpo Consular. El objetivo de esta conferencia es, además de reunir a los cónsules que están agrupados en el Cuerpo Consular, es la de ofrecer una oportunidad a que conozcamos el pensamiento de nuestro disertante en el día de hoy. En la actualidad vivimos circunstancias mundiales complejas que hacen conveniente todos conozcamos de diferentes perspectivas que permitan a cada uno de nosotros llegar a nuestras propias conclusiones. El Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana cumple sus primeros 70 años. Esta organización tiene como objetivo el agrupar a todos los cónsules que están acreditados en el país. La función de cónsul es muy diversa, ya que la mayoría de los países que nosotros representamos no tienen embajada adscrita en Santo Domingo, lo que nos coloca en una posición de ir más allá de los asuntos consulares y para contribuir con el desarrollo de las relaciones bilaterales entre los países representados y la República Dominicana. Los cónsules son puertas que intercomunican a la República Dominicana con los diferentes países del mundo. Puertas por donde entran las inversiones extranjeras, puertas de donde vienen los turistas y llenan los hoteles de nuestro país, y también son puertas para los mercados internacionales donde van las exportaciones dominicanas. La directiva que fue electa para dirigir el Cuerpo Consular para el periodo 23-25 está guiada por la institucionalidad y la unidad. Por esto, o con esto en mente, entre nuestras metas está el contribuir a que la sociedad dominicana entienda mejor en qué consiste la labor y la función de los cónsules y cómo estos llevan a cabo su función para el beneficio de la colectividad.
En la actualidad, nuestra directiva está concentrada en diversos proyectos que se llevan a cabo, como son el de habilitar la primera sede que tendrá el cuerpo consular en sus primeros 70 años de existencia. También el documentar la función de los cónsules y su historia, en la cual publicaremos un libro con motivo del 70 aniversario del cuerpo consular. Es nuestro objetivo el integrar a nuestro cuerpo consular a los cónsules rentados y acercarnos más al cuerpo de trabajo. De esta forma podamos fortalecer nuestra institución y facilitarle a cada uno de los cónsules su labor para el beneficio de los países representados y la República Dominicana. Finalmente, queremos aprovechar esta ocasión para afirmar que la República Dominicana ofrece un atractivo clima para las inversiones y a los negocios, y que en la República Dominicana hay una seguridad jurídica que atrae los inversionistas. Definitivamente, la privilegiada ubicación geográfica de la República Dominicana y la mejoría que estamos experimentando en las infraestructuras están convirtiendo a la República Dominicana en un importante hub en toda la región. Muchas gracias. Agradecemos al honorable decano por sus palabras y de inmediato invitamos al director de la Escuela Diplomática de la Universidad Católica, el señor Giovanni Báez, quien va a introducir al orador invitado. Primero hacer la presentación chévere, pero quiero extender también el agradecimiento a los profesores y a los estudiantes que se encuentran presentes en esta actividad. Antes de hacer la presentación de la pequeña reseña profesional del profesor quiero primero hacer un pequeño preámbulo. Estos temas son temas complejos de política y sin duda la presentación de hoy es parte de lo que es un escenario de una crisis internacional. Igual forma parte del cuerpo docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Escuela de Graduados de Alto Estudio de mucho tiempo sin tenerlo aquí, y para mí un motivo de celebración. Todo el orden. Y que en el ámbito económico, por supuesto, íbamos a tener el libre mercado. Todo esto con la natural arrogancia que la gente o los imperios toman cuando siente que tienen la sartén por el mango. Y Huntington, que es un hombre que nació con el bachillerato aprobado, ustedes podrán ver su currículum vitae, dice, no, Fukuyama, yo creo que tú estás equivocado. Te voy a decir por qué. Aunque a mí me gusta la democracia, yo entiendo que estamos dando el espacio a que en el mundo algo que no veíamos antes, entonces florezca. Porque si bien es cierto que Europa se suicidó en una Primera Guerra Mundial y en una Segunda Guerra Mundial, como dijo un amigo de don Roberto Frankenberg, Alexis de Tocqueville, cuando fue a Estados Unidos, con una claridad meridiana en el siglo XIX, dice, hay dos pueblos que parece que están llamados por designio del destino a tener hegemonía en el mundo. Uno, los rusos, estamos hablando de 1838, señores. Otro, los Estados Unidos. Uno con el elemento de la democracia y la libertad, y el otro, como decía Kissinger, que falleció ayer,
que Putin era lo más parecido a un personaje de Dostoyevsky, y otro con esa alma rusa. Y la Segunda Guerra Mundial, que es lo que Huntington plantea, trajo un orden que se llamó Guerra Fría. Y la Guerra Fría le pasó por alto el problema entre sunitas y chiitas. La Guerra Fría, como decía Eric Hobsbawm, nos da un marco que es el siglo XX corto. Stefan Zweig plantea de manera maravillosa, en una prosa que uno se deleita en ella, en momentos estelares de la humanidad, que en ese tren que llevaba a Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, que llegó a la estación Finlandia, ahí iba el siglo XX. Precioso, ¿verdad? Colapsó en 1989, una gran utopía. Aquellos que hablan de que Estados Unidos es expansionista se olvidan de que Catalina la Grande expandió Rusia hasta el Báltico y por el otro lado a Crimea, y de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial los rusos siguieron una doctrina geopolítica. Ahora que hablamos de los derechos de la mujer, yo digo que hay dos mujeres que han marcado el mundo en los últimos 500 años y no se necesitaba ninguna aprobación de ley. Una fue Isabel la Católica y la otra Catalina la Grande, que es la que marca la línea política que usa Putin, y es que la mejor forma de defender las fronteras de Rusia es expandiéndolas. Entonces, ese Huntington nos dice, no, es que mire, ahora lo que vamos a tener es un mundo donde los chinos, aunque ya vemos que son comunistas, detrás tienen un orden que es el confucianismo. Hay un examen que se llama Guokao, y no importa que sea Xi Jinping, usted se da cuenta cuando un chino tiene un nivel educativo por la cantidad de ideogramas que maneja. Todos los chinos deben tomar exámenes. Hay una sociedad meritocrática, y todo esto con algo que es fundamental para que un gobierno funcione bien: un Estado eficiente y un Estado con jerarquías claras. Uno de los graves problemas de América Latina, que por eso lo único que le ha dado a las ciencias políticas como aporte son los dictadores. Siempre digo que hasta la novela del dictador nos dejó, es que hemos tenido democracias sin Estados. Sin embargo, Huntington plantea claramente que lo que vamos a tener es unos chinos que se llaman comunistas, pero son más capitalistas que cualquier capitalista. Por el otro lado, rescata algo que a nosotros, que vivimos de cara siempre al presente, en el mundo occidental tenemos una obsesión terrible con el presente. Y por eso se hace tan difícil algo que viene del griego stratos, que es ejército, que es la estrategia, y las estrategias siempre nosotros las confundimos con las tácticas. Entonces, él plantea que Rusia tiene una base que es ortodoxa. Entonces, cuando miramos a Putin, que va a la iglesia, cuando miramos que los rusos, a sus muchachos, los tienen en la iglesia ortodoxa, adoctrinándolos, usted dirá que militarmente, pero también religiosamente, es que olvidamos que en el 1453 los turcos tomaron lo que quedaba del Imperio Romano, que era el Imperio Romano de Oriente, y ahí Huntington da en el blanco. Porque para usted dar en el blanco, tiene que saber conocer la historia. Dos cosas que nos muestran, nos dan señales de dónde va a ir la humanidad, y es la historia y la demografía. Luego nos dice, pero hay otro asunto, y el mundo musulmán. El Islam hizo la división que se vieron obligados a hacer los cristianos después de siglos de guerra que llevaron a la paz de Westfalia en 1648. Años, tuvieron la guerra de los 30 años, tuvieron todo el proceso histórico que tuvo Europa. Entonces, ante ese planteamiento nos llega a un siglo XXI
donde evidentemente demografía y la historia, dice Huntington, nos muestran que Occidente ha llegado a una especie de hedonismo cultural. Entonces, este señor que traje por aquí es el otro clásico, Zbigniew Brzezinski. Dice que si usted quiere analizar la geopolítica, usted solamente debe tomar 4 elementos: poder económico, poder militar, tecnológico y cultural. Y dice, Occidente se está suicidando en el hedonismo cultural. No es posible que los referentes culturales que tiene Occidente sean simplemente los del goce, porque se evidencia que todos los imperios, que todos caen, pero el declive de los imperios llega cuando su élite política pierde el compromiso con el bienestar de su pueblo y la gente está dedicada simplemente a satisfacer pasiones, a satisfacer instintos. Pero Huntington no nos deja ahí. A mí me llama mucho la atención una obra en la cual él entra en los recovecos de la migración para darle ese trabajo al Instituto Olin de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard, que se titula Los mandarines chinos. Y él comienza a investigar cómo los chinos que viven en Estados Unidos y son segunda y tercera generación siguen siendo chinos. Entonces vamos a distinguir, ¿es China un país o una civilización disfrazada de país? Y que no importa el lugar donde la gente vaya, va a seguir un elemento que luego Kissinger, que me voy a permitir leerles algo de este libro sobre China, se titula el libro. Kissinger dice que todo el mundo llega a China y lo invade, pero el poder de su cultura termina sacándolos. Fueron los mongoles del Kublai Khan, adiós después de casi 300 años. Fueron los ingleses, fueron los portugueses, pero ¿qué fue lo que les quiso salir? Bueno, la fortaleza cultural. Entonces, si tomamos lo que ya Huntington nos plantea y nos dice, miren, esta gente tiene poder cultural, y lo dice Brzezinski, y no es por casualidad que David Rockefeller tuviera a su alrededor a Brzezinski, a Huntington y a Kissinger. No es mera casualidad. Creo que una de las pocas zonas del mundo donde se desprecia a los académicos es en nuestra región. En Estados Unidos, todos los presidentes tienen detrás a académicos que le están diseñando las estrategias porque ellos están en el día a día. Entonces Huntington va más lejos aún. Él hace un trabajo que se titula ¿Quiénes somos? En inglés el título por supuesto Who We Are, y a mí me llama poderosamente la atención que él cita, siempre hago mención de esto, que en un lugar de la República Dominicana llamado Jánico, ubicado en las proximidades de la segunda ciudad más importante llamada Santiago de los Caballeros, en un estudio que se hizo en Nueva York, había una señora que creía en la Virgen de la Alta Gracia y seguía con los hábitos alimenticios que tenía República Dominicana. No incluyó el mangú y el salami porque él no conoce el mangú y el salami, pero hacía una alerta que es interesante. Decía que no son solamente los dominicanos, sino que hay en Estados Unidos 40 millones de infiltrados mexicanos, más los que siguen llegando, y que de una manera u otra, como sucedió con el Imperio Romano, los latinoamericanos iban a crear una especie de dualización en la sociedad estadounidense. No por casualidad Tom Pérez es el presidente del Partido Demócrata y es el hijo de un médico dominicano. No por casualidad la embajadora de Estados Unidos en el Reino de España se fue desde Salcedo siendo una niña. Y no por casualidad, como dice Fernández Armesto, un inglés que tiene el nombre y el apellido español, pero es hijo de unos refugiados españoles en Londres, que es el principal experto en temas hispanos en Estados Unidos. Ese pequeño grupo
de dominicanos de toda la población migrante son los que más terminan carreras en universidades, ligas y edades. Entonces, en ese contexto que nos plantea Huntington, de un imperio como Estados Unidos, que perdió de vista todos esos elementos que tenían que ver con una demografía que ya venía, que ya se veía venir, y si tomamos en consideración que la población europea ha venido reduciendo, si tomamos en consideración que India tiene más población que toda la Unión Europea y que Occidente juntos, y que, presten atención, India se autodenomina nuevamente Bharat, que es el nombre que en sánscrito India lleva, pero India le está aportando al Producto Interno Bruto Mundial, según el Fondo Monetario Internacional, un 8%. Pero el primer ministro de la antigua metrópolis de India es Rishi Sunak y no es anglicano, es hinduista. Entonces, en medio de ese contexto donde Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica militar, era algo que ya Huntington venía planteando. Hay una realidad, y es lo que a partir del siglo XX se llama multipolarismo. Pero esto no es casualidad. La humanidad siempre ha tenido distintos ciclos, y por eso veíamos que en un momento dado que ese periodo en el cual llevó a la humanidad a tener la mayor cantidad de personas fuera de la pobreza, fue bajo ese impulso que dio Estados Unidos con una política de globalización económica. Y el invento, yo creo, o más que invento, el diseño geoestratégico del Long Telegram. No sé si recuerdan a George Kennan, que fue el gran diseñador de la política de contención de la administración Truman, y donde planteaba que había que quitarle ese nivel de creatividad que tenían los alemanes y los franceses, de eliminarse entre ellos con mucha frecuencia, y que había que hacer una unión de la serie del carbón, y por eso estaba Schuman, estaba Monet, y a partir de ahí tenemos, señores, la Unión Europea es todo un éxito. Y Estados Unidos con la OTAN, de una manera u otra, lo que hizo fue garantizarle a esa Europa su seguridad. Pero en un mundo multipolar, que es donde nosotros nos encontramos, ahora la geopolítica determina más que la economía, y por eso quizás el señor Kenny y el señor Nicolás están pensando en algo que se llama nearshoring. ¿Por qué? Porque en el mundo en el cual ya se estaba avistando, la democracia lo que han hecho es reducirse. Es decir, cuando ustedes ven el nivel de satisfacción de las democracias, según Latino Barómetro, hasta en República Dominicana, el 45% de la gente preferiría un gobierno de mano dura siempre que le dé seguridad. Seguridad, oigan esto, seguridad, seguridad, porque no sé si ustedes sabían que de las zonas más inseguras del planeta están en América Latina, pero también es la zona donde existe una mayor brecha entre ricos y pobres, más que el África. ¿Y dónde era que la democracia tenía su espacio natural? Era en América Latina, porque en Medio Oriente no se puede hablar de democracia. Es decir, esos elementos que Huntington había planteado estaban ahí. Y no he querido darle muchas vueltas. Permítame, pásenme la próxima imagen. Pase la próxima, por favor. Porque creo que esto entra en el juego de lo que nosotros nunca podemos pasar por alto. Me gustaría que dejemos de lado la perspectiva religiosa. Yo siempre he dicho que ninguna religión hace énfasis en eliminar al pueblo. Y siempre que me hablan del tema que quieren decir judío-palestino, no, es que yo conozco gente que están en el parlamento iraní, que son judíos, y están en Irán desde la época de Ciro el Grande. Es más, nadie tiene mejores relaciones públicas en la Biblia que Ciro el Grande, que fue el que les permitió a los judíos regresar de donde los habían sacado, primero los asirios en
722 y después Nabucodonosor en el 527. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es cómo geopolíticamente los acuerdos Sykes-Picot, la declaración Balfour, la resolución 181, tanto los europeos como luego los propios Estados Unidos no han podido abordar la raíz de un conflicto, que son dos pueblos que tienen derecho a vivir en paz. Es decir, no es justo que nosotros comencemos a buscar elementos, y se lo digo a los muchachos que estudian teología, de guerra, porque cuando el Imperio Otomano, los musulmanes y los judíos vivían juntos y no había problema. Es decir, quienes inventaron el antisemitismo fueron los europeos, eso no fue un invento de los árabes. Es decir, para mí los dos pueblos son víctimas. Uno del antisemitismo, porque fueron los alemanes los que hicieron la Shoah. Todo el descubrimiento del ácido desoxirribonucleico no es casualidad que sea un español. Están trabajando en eso. Y usted sabe de qué nos están hablando, de transhumanismo. Y para eso va a estar las células madres, y para eso se está trabajando. Y China y Estados Unidos están disputando la tecnología 5G. Ustedes dirán, ¿y cuánto dinero hay? Bueno, 3 veces más dinero que el dinero que produce el petróleo. Entonces, ustedes dirán, pero ¿y India dónde queda? Bueno, vayan a Google y vayan a ver de dónde es el CEO de Google, que es de la India. India, por más pobre que haya, son 1.400 millones de personas, y usted tiene un schedule cast que sobrepasa los 400 millones de personas. Y cuando va a los hospitales, cuando va a los centros tecnológicos del mundo, como la India tiene tradición en matemáticas, excelente. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? América Latina, bueno, seguirá exportando materias primas, porque sus universidades ninguna tienen unos niveles de posicionamiento que pueda decir que América Latina va a competir. El África está en un proceso de eclosión. Un país como Nigeria, por supuesto, va a ser una potencia, porque dentro de 30 años tendrá más población que toda Europa, pero tiene petróleo. Y África, de una manera u otra, por las materias primas, seguirá teniendo cierta incidencia, pero no será quien hegemonizará. Entonces, ¿quiénes van a ser los que estarán en esa gran disputa? Estados Unidos, China, India y un país que mucha gente pasa por él y que lo conoce por Irán, porque la geografía manda. Eso que Brzezinski dice es un pivote geoestratégico. Pero hay otro elemento importante, hay toda una cultura detrás que le acompaña. Otro país que va a ser importante, Indonesia. Indonesia se perfila como uno de los países de más incidencia en el siglo XXI. ¿Y dónde nosotros nos encontramos en la actualidad? Para concluirles aquí en términos geopolíticos, en un mundo de convergencia tecnológica, pero de divergencia demográfica, y donde en el mundo occidental usted se encuentra una Unión Europea que es un objeto político no identificado, es un espacio vegetariano en un mundo carnívoro. Para hacer una metáfora que pueda ayudarnos mejor con algo que nos duele. Y por otro lado, quieran ustedes o no, que en una democracia como Estados Unidos, con más de 300 millones y pico de personas, su élite política esté tan fracturada entre Biden y Trump como los potenciales candidatos, eso nos indica a nosotros que el mundo occidental está ahora mismo contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque así como mencioné al inicio que esos dos pueblos de la península ibérica que salieron y se repartieron el mundo en un tratado que se llamó Tratado de Tordesillas en 1494, los portugueses y los españoles, chiquititos, pequeñitos,
pero tenían necesidad. Habían ansias, deseos. Los pueblos necesitan ese espíritu. Y eso, lamentablemente, yo siempre lo digo, en el mundo occidental, nuestro gran problema con los muchachos que vienen, yo siempre digo, hay mi pensión, ¿de dónde saldrá? Porque uno tiene que ir pensando si es sostenible que con los referentes y la preparación que están recibiendo los muchachos nuestros, vamos a poder llegar. Y yo lo digo por todo el mundo occidental. Yo creo que a pesar de lo que Biden haya podido decir del sí, esa foto les indica a ustedes quiénes realmente están disputándose el equilibrio del mundo. Pero aquí llega una teoría geopolítica de Immanuel Wallerstein, y es que Wallerstein planteaba que la es un acontecimiento tan reciente que todavía no me he formado una opinión completa sobre el mismo. El gran dilema es ese: ¿hasta dónde las democracias en Occidente se manejarán con visión común de destino, como lo hace un pueblo que tiene detrás algo importante? La experiencia de toda la historia que le ha acompañado, y nosotros que lamentablemente despreciamos la historia, que no es pasado sino futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Iván Castro por esta magistral conferencia tan interesante, y queremos abrir un espacio para por lo menos 3 preguntas si alguien quiere preguntarle. Adelante, Mr. Sixto.